esta primera parte le llamamos catalogación, datos y metadatos, para separar aquella información que tienen los objetos en su contenido y de esa información que es aledaña y que se constituye en objetos de consulta, como son los catálogos. La catalogación es ese proceso de investigación y documentación en el que se realizan categorías de la información y contempla diferentes tareas de descripción y análisis de la información. Aquí voy a, nada más, como veo varios tomando fotos, les puedo juntar las presentaciones para que las tengan el viernes todos en un disco. Ya me dijeron los chicos de apoyo técnico que se los podemos dar el viernes. Entonces, y si no en el disco, pues en una USB, pero para que estén seguros de que les puedo dar estas presentaciones. Aquí hago una separación de tareas que se hacen en un acervo fílmico, que van de la investigación, el rescate, identificación de la procedencia, formalización de la entrada, verificación técnica, identificación y clasificación por tipo de material, restauración y duplicación o duplicación, porque algunos harán duplicación, otros harán restauración, otros no harán ni duplicación ni restauración, análisis documental de la información obtenida, o sea, la descripción como otro tipo de metadata, catalogación, hacer el catálogo y procesos de consulta y acceso. Todas estas tareas en una concepción, digamos, de lo que significa catalogación, caben todas en ese concepto. Cuando hablamos de hacer conceptualizaciones hay que ser un poco flexibles para saber en qué ámbito del conocimiento estamos hablando, porque probablemente si alguien viene de la archivística, los conceptos son más diferenciados, ¿no? Es documentación, no es catalogación. Si hacen catalogación es que ese es un catálogo, no un inventario. Documentación es el proceso de investigar, y es más, si estamos hablando desde la investigación, catalogación no significa lo mismo. Esta apertura del concepto de catalogación que manejo es para incluir todos los procesos que producen información en la cadena documental de los archivos fílmicos como parte de esa información que vamos a requerir cuando queremos sistematizar la metadata. Cuando hablamos de investigación y rescate, producimos reportes, descripciones, listados comparativos y valoraciones. Todo ello puede contenerse en reportes narrativos, en categorías, en listas, en fichas de Excel, en una base de datos ya con un software específico, en fichas que llenan antes de ir por los materiales. Cada archivo tendrá sus propios fichas técnicas y formas de descripción. Cuando se formaliza la entrada se hacen inventarios y se hace una primera selección de prioridades. Una vez seleccionamos las categorías que van a describir esos objetos. Para poner un ejemplo, si yo hago un registro de entrada y no tengo una categoría que sea estado de conservación, una valorización inicial, después yo no voy a tener la manera de valorar mi inventario, qué tan dañado estaba el material. Entonces yo tengo que pensar qué categorías forman esos inventarios iniciales. La verificación técnica, por ejemplo, se hacen fichas por unidad física, se identifica y se clasifica por tipo de material y se documentan las prioridades también para su control físico e intelectual. Digamos que ese es más o menos el mundo en el que nos desarrollamos. Nosotros todo el tiempo estamos analizando información porque en todo el proceso de archivación se produce información en sus diferentes soportes, en fichas, inventarios, reportes, listas comparadas, notitas que le dejamos al compañero de al lado que hace otro proceso de oye, este material viene mal. Todo ese conjunto de información es parte de lo que después vamos a conceptualizar como metadata. La documentación de esta información es parte del control físico e intelectual del acervo físico y por supuesto del acervo digital. Entonces vamos a irnos moviendo entre esa gestión que ya hacemos de los acervos físicos para traducir nuestras prácticas o mejorar nuestras prácticas en lo que va a ser la gestión de un acervo digital. ¿Por qué? Porque nos permite también tomar decisiones.
Análisis documental significa todas esas tareas de descripción que realizamos de nuestros listados, inventarios, descripción del contexto de producción, descripción de colecciones, elaboración de guías de consulta, elaboración de catálogos. Algunos archivos no realizan catálogos de su material. Algunos archivos tienen su gestión interna y, por ejemplo, si alguien consulta, pues se le consulta al especialista. Ya hay algún material sobre Costa Rica en la Cineteca de México, a ver, voy a buscar en mi lista tal. Bueno, las diferentes formas de tener esos acervos organizados a través de una base de datos es la forma en la que podemos controlar físicamente e intelectualmente el contenido de los catálogos. Edgar y Paolo mencionaban hace un rato que tenemos que conocer nuestros acervos. ¿Y cómo los conocemos? Describiéndolos. ¿Y cómo los describimos? Con categorías específicas. Voy a ponerles un ejemplo. La Cineteca Nacional cuenta con una base de datos basada en SQL de web semántica para la organización de las colecciones por su organización física y por su identidad conceptual. Este trabajo, el resumen de esta conceptualización lo pueden encontrar una parte en el documento que presentamos el año pasado en CLAIM. Es como un resumen más o menos también de las prácticas que llevamos para la organización de la información. En el caso específico de la Cineteca, es SQL web semántica basado en la noción de diferencia entre obra y objeto. Es decir, que catalogamos por la lógica de la obra, una película conceptualmente, y catalogamos por sus representaciones específicas según las copias. Para poner un ejemplo, existe la película Macario conceptualmente, pero en la realidad existe solamente en una película de 35 milímetros, en una fotografía, en un guión, en una copia en DVD. Digamos que esa es la dimensión en la que conceptualizamos la base de datos. Eso nos permite saber qué copias hay en diferentes formatos y diferentes tipos de representaciones alrededor de una sola obra, con aproximadamente 80 campos de catalogación en base a los lineamientos de la FIAF y también en otros específicos para el caso mexicano. Denme un segundito. Bueno, en base a esas categorías que seleccionamos como los elementos que describen a un objeto, tanto en su característica de obra como en su característica de la representación de esa obra, nos permiten hacer diferentes tipos de inventario para diferentes necesidades, para diferentes prioridades, para diferentes usuarios. Aquí lo que, si me permite abrir ahí donde está el chico. ¿Puedo abrir un Excel desde aquí? Yo exporté una lista de materiales fílmicos latinoamericanos y después, bueno, a través de estas categorías. Estoy poniendo solamente un ejemplo del tipo de información que se puede extraer de la base de datos, no solamente de esta, sino de cualquiera. La Cineteca Nacional preserva material fílmico mexicano, pero también material exhibido en México de otras latitudes, entonces no necesariamente encontramos material mexicano, y es más, a veces es más material extranjero que mexicano. Este inventario tiene algunas características básicas que yo decidí para hacer un trabajo de comparación. Quería saber dónde estaba, qué título tenía, qué título tuvo en México
o qué otro título tenía para que no era el original, quién lo hizo para saber si no había títulos similares, el año, el país y el formato en el que se encontraba. Puedo yo saber qué materiales hay de Argentina, cuáles de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Entonces, este tipo de información es un ejemplo para realizar unas tareas de prioridades. ¿Quién tiene copias? ¿Qué copia está en mejor estado? Comparar esta lista con la existencia en material videográfico. Tengo solo para material fílmico, yo extraje otra para material videográfico, ahorita se las muestro, para poder establecer grados de comparación. Si yo tengo las mismas categorías para todos los objetos, entonces yo puedo extraer listas analíticas que me permitan valorar no solamente el volumen, sino valorarlos en sus diferentes categorías. Ahora bien, denme un segundo que estoy... Ok. Para eso describimos el contenido y para eso describimos el contexto de producción y elaboramos guías de consulta e inventarios. Otra tarea es propiamente la intervención, que ese es lo que vamos a estar en estos 4 días. Cuando se hace duplicación, se hace digitalización o restauración, también generamos documentos. Cuando hablamos de consulta y acceso, tenemos que considerar que la información que generamos está delimitada por los objetivos que tenemos para quien usa el acervo. Yo les mencionaba hace un rato, los primeros usuarios de los acervos somos quienes gestionamos las diferentes colecciones. Está condicionada por su estado de conservación. Si un material tiene un estado de conservación que no puede ser reproducido, bueno, no se va a poder ver. Los materiales audiovisuales están ligados a la tecnología que los reproduce, es decir, que si no tenemos el aparato que lo reproducía, tampoco podemos ver el material. Y la creación de copias digitales ofrece una nueva relación para generar difusión y acceso. Entonces estamos ante otra herramienta para solucionar problemas, pero también para nuevas problemáticas. Todas estas tareas y sus diferentes documentos, los diferentes documentos que generamos en este proceso, están atravesados por diferentes conceptos que debemos diferenciar. Debemos saber exactamente cuál es la diferencia entre una política de catalogación, un lineamiento de catalogación, un modelo de metadatos, un formato de metadatos, una base de datos, un gestor de archivos, una interfaz y las narrativas del proceso archivístico que incluyan sus procesos de ingreso, conservación, uso, contextos en relación a otros documentos. Debemos poder hablar de que tenemos una política de catalogación que describe hasta nivel unidad y no se queda a nivel colección. Es una política que si no llegamos hasta el nivel unidad, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, es una decisión del archivo. Los lineamientos son que vamos a ver la lata, qué título tiene, que solamente ese título sea el único que vamos a tomar en cuenta, y en otro campo vamos a poner el material, el título que tiene en pantalla. Ese es un lineamiento. Un modelo de metadatos es qué modelo de organización de esa información vamos a tomar en cuenta. ¿Qué formato del lenguaje vamos a utilizar? Es otra dimensión. Una es cómo la conceptualizamos y otra cómo se llama cada uno de esos metadatos y qué formato utiliza. Para poner un ejemplo general, si vamos a usar comas en lugar de punto y coma, si vamos a usarlo mayúsculas, qué formato va a tener para que se pueda compartir la información y qué diferentes bases de datos existen. Aquí les voy a mostrar un diagrama acerca de los diferentes formatos, códigos, lenguajes, filosofías que se utilizan en el ámbito de la metadata en diferentes campos. El que nos concierne es el de las imágenes en movimiento. Estamos en este campo. Aquí se distorsiona un poco, pero se los voy a dar para que lo puedan ver con detenimiento. Estamos hablando de que convivimos con diferentes formas de conceptualizar la información en el campo de las imágenes en movimiento. Debemos saber estrictamente cuál manejamos, porque es un problema cuando hablamos del control de material físico,
Y cuando hablamos del control en objetos digitales, el problema no se resuelve solito. El manejo de información de metadata en objetos digitales tiene que tener un sentido igual o mejor de estricto que el que tenemos con los objetos físicos, porque un objeto digital, si no está bien catalogado, sabemos reconocer la estructura en la cual está organizado, sabemos en qué formato está el objeto, es decir, bueno, vamos a verlo más adelante, si es un MOV, si es un AVI, si es un Matroshka, si ese Matroshka está a cuántos bits, toda esa información, si no la tenemos realizada en un estándar que conozcamos, o sea, que sepamos cómo funciona, es un objeto perdido, así como se pierden, de repente se nos pierde una lata porque está mal etiquetada, así un objeto digital está desaparecido. Y no solo, sino que los objetos digitales se dañan también por sí solos. ¿Cómo vamos a verificar que una película está en buen estado? Bueno, abrimos la lata, se hacen una inspección, se lee una white strip, se checa con el inventario anterior. Con un objeto digital no podemos solamente verlo digitalmente y verificar que esté en buenas condiciones. Hay que generar algunos protocolos que se basan en estándares no solo de la revisión, sino estándares de cómo está escrita la información que debemos reconocer. ¿Qué programa vamos a usar para recuperar esa información? Porque si digitalizamos o tenemos un proyecto de digitalización de una película, bueno, pues nos dieron la película en un disco duro y lo guardamos ahí. Pero si estamos hablando de un plan de digitalización de nuestros acervos, no estamos hablando de uno, estamos hablando de una mayor cantidad de objetos que vamos a tener que gestionar y que vamos a tener que conocer. Un poco pasó algo así en los archivos fílmicos cuando se empezaron a hacer copias en Betacams o en HDCams como respaldo para los objetos. Bueno, ¿cómo está relacionado ese objeto Betacam con ese objeto fílmico y cómo está relacionado con el objeto digital? Es una tarea que vamos a tener que estructurar. Alguien va a tener que decirnos, sí, tenemos la digitalización de esa copia de esa película y no de esa otra copia de la misma película. Toda esta información la tenemos en los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento de una serie de fotomontajes que vamos a ver al rato la digitalización de esta. Es un documental con elementos de ficción, pero para acotar, estamos viendo un objeto, podemos describir sus condiciones físicas, nos da alguna información respecto a la película de la cual es el fotomontaje. Y aquí voy a acotar una cosa: a diferencia de otros archivos, bibliotecas, acervos fotográficos, archivos generales, nuestros objetos están relacionados a la producción fílmica. Entonces, esa es la categorización que hacemos de inicio. Hay algunos problemas. ¿Y qué pasa con materiales que no son de películas? Por ejemplo, registros de rodaje de algo que nunca se acabó, que no terminó una película, reportajes de los actores. ¿Qué pasa cuando no caben en esta lógica de archivo? Bueno, ese es otro tema, pero al menos sé que en lo general todo se relaciona con la película. En este caso nos dice un título que dice: el célebre proceso de José de León Toral o el asesinato del general Obregón. Al rato vamos a ver la película y vamos a ver si efectivamente este objeto tiene una metadata que nos relaciona con el objeto fílmico. Nos da algunos otros datos, como que es una película mexicana, y vea usted el célebre y original proceso de Toral. Bueno, ahí más o menos intuimos que va a ser un documental con unas características específicas. También podemos describir su estado de conservación. Bueno, ahí va a necesitar limpieza, qué tipo de soporte es. Aquí estamos hablando de que es una serigrafía sobre un cartón con una fotografía de plata sobre gelatina pegada en el cartón. Bueno, todo ese conjunto de información que acabo de describir da cuenta de que los archivos no dicen nada por sí mismos. Es necesario que haga una narrativa y haga una narrativa organizada de los objetos. Los datos entonces son esa información que nos dan los objetos reproduciéndose en sí mismos. La metadata es aquella información que es necesario que alguien describa o un sistema describa para organizar esa información.
Y hablamos de información contextual, tipográfica, técnica. Por ejemplo, en este material tenemos ya visualmente una serie de metadatas acerca del objeto que contiene. En sucesivos procesos de archivación se le acotó. Aquí podemos ver su contexto de uso, la lata fue hecha en México, contiene Acapulco Sueño hecho realidad, original y copia, Acapulco solo deseo México, y luego tiene un código, ¿no? HC 01494 que se le dio en algún momento. Esta es una representación de lo que es la metadata, aquello que está fuera de la información en sí misma del objeto. En el contexto digital, un archivo se gestiona por su catálogo y requiere elementos básicos como identificador único, procedencia del archivo, descripción del contenido, fechas de creación y modificación, descripción estándar de la naturaleza del objeto original, ubicación, condiciones de acceso, valoración del objeto, creador del objeto digital. Nosotros necesitamos generar metadata acorde a nuestra lógica de archivación del acervo físico para que el acervo digital no se convierta en un acervo, no tengamos dos sistemas. Esta es alguna metadata básica para el control de archivos digitales: formato, título, ubicación de almacenamiento, colección, fecha de creación. Esto implica que vamos a necesitar un sistema de gestión de la información solo para controlar el acervo digital. Se debe relacionar al objeto digital con el objeto físico, saber qué digitalización proviene de qué objeto, o qué copia digital proviene de qué objeto, y por supuesto con su metadata. La metadata es toda esa información que tenemos del proceso archivístico del objeto físico, debe estar relacionado de alguna manera con el objeto digital, porque si no tengo un objeto digital huérfano, ¿no? Tengo un objeto digital que no sabemos de qué copia fue, y si mis objetivos eran preservar la imagen del acervo fílmico de mi institución, bueno, ahora tengo archivos huérfanos de la institución que vamos a tener que hacer otro proceso de rescate porque no sabemos de cuál provienen, ¿no? Entonces, de tal manera que si vamos a tener una película y pensamos que ya está respaldada digitalmente, que va a poder ser difundida, pues en realidad si no sabemos dónde está, cómo está, de cuál provenía, quién la trajo, cómo la trajo, cuándo se hizo, pues estamos generando hacer archivos digitales huérfanos. Aquí les dejo un link, vienen algunos formatos para practicar la relación de los objetos digitales con los objetos físicos. Vamos a tener en la catalogación de colecciones digitales algunos problemas, porque vamos de la descripción de los objetos físicos a la administración de archivos digitales. Si no se conceptualiza, se puede terminar con dos sistemas separados. Si lo pongo burdamente, el que gestiona las copias fílmicas termina todo el tiempo hablándole al que gestiona el acervo digital, en su caso y en muchos casos los de informática: oye, ¿dónde dejé la copia? Sí, a esa que habíamos digitalizado el año pasado para el proyecto de Vasconcelos. No, la última copia no, la buena.mov. Sí, esa es la copia que requiero para otro proyecto. Entonces, esa relación, eso termina siendo un problema para la gestión de acervos digitales. Se podrá tener un catálogo, pero no un sistema de administración. Un sistema de administración que nos permita generar esa puesta en acceso de los objetos digitales. Y se puede contar con un sistema de administración de los objetos digitales y no tener ni la más remota idea de lo que contenemos en listados, o poder tener un diagnóstico de cuántos materiales digitalizados tenemos, cómo checar los que todavía funcionen. Otra institución ya digitalizó también material mexicano, hacer una comparación. No podremos hacer ese tipo de trabajo más que uno a uno y con muchísima intuición. ¿Qué pasa cuando hay una carencia de metadatos? Si un fragmento de un programa no se ubica correctamente y se identifica en un sistema digital, es como si no existiera nadie, y nadie podrá encontrarlo o saber de su existencia. Vamos entonces a tener algunas preguntas básicas. Para administrar una colección digital necesitamos saber dónde está el contenido, y estamos hablando de metadata de identificación y organización. ¿Cuál es el contenido? Son metadatos descriptivos. ¿Quién lo hizo? Son metadatos sobre derechos.
Aquí hay que pensar que estamos hablando en dos dimensiones. Una, nosotros ya tenemos una práctica de administración de un acervo físico. Esa práctica de administración de un acervo físico tiene no su espejo, pero sí su herencia en la gestión en la administración del acervo digital. ¿Quién hizo la película? La hizo, no sé, la hizo Gámez. ¿Quién hizo el objeto digital? Es otro tipo de metadata de los objetos digitales. Vamos a ver nosotros el último día en la práctica de acervo videográfico, esta relación entre tener el acervo físico, digitalizarlo y ponerlo a través de un sistema de gestión de objetos digitales, que tuvimos que conceptualizar esa relación para no repetir el trabajo. O sea, no vamos a generar fichas diferentes o descripciones diferentes de los objetos físicos, más que en su condición técnica que nos permita identificar y checar en la especificidad de lo digital. ¿Puedo usarlo? ¿Cómo puedo mostrarlo? Son los metadatos técnicos. ¿Qué le ha pasado? ¿Cuáles son los metadatos de conservación también de los objetos digitales? ¿Cuál ha sido el proceso de generación de la metadata específica de digitalización en 4K? ¿Cómo se digitalizó? ¿Qué errores tuvo? ¿Se comprobó que el archivo estuviera corriendo correctamente? ¿Se hizo una copia de respaldo? ¿Se mandó a un LTO5? ¿Qué marca de LTO5 era? ¿Cada cuánto se revisa? ¿Se hace un checksum? ¿Cuáles son la copia de consulta que generamos? ¿Qué características tiene? ¿Qué formato? ¿Qué contenedor? Tamaño, profundidad de bits. Toda esa información que ahora enumero, solo para poner un ejemplo, es el tipo de información que implica los datos de conservación de los objetos digitales. ¿Y de dónde provienen? Son los metadatos de la fuente. Así como habíamos hablado de la obsolescencia tecnológica en el fílmico, obsolescencia tecnológica en la reproducción de soportes videográficos, hablamos también de la obsolescencia técnica de los objetos digitales. Algunos de ustedes que hayan generado un JPG en el 96, vuélvanlo a abrir, o si pueden tener la posibilidad de abrir un JPG en el 2014 si todavía el archivo está correctamente realizado, ¿no? O recuerden también esas páginas de internet que iba bajando la imagen y que tenía uno que esperar a que se terminara de cargar. Piensen cómo ahora ya la configuración misma de las páginas de internet es muy distinta. Si quisiéramos volver a reproducir algunos archivos, ya no tendríamos que generar emuladores. Entonces hay que pensar la importancia de los estándares en la generación de archivos. Tiene una implicación directa en la preservación digital y en la consulta de esos acervos digitales. Si generamos archivos en .mov de un contenedor específico, de unas características específicas y no tenemos la conciencia de que sea un formato que hay una comunidad activa usándolo, bueno, estamos generando un problema para la institución. Aquí mismo en la Cineteca, cuando se empezó a digitalizar, se digitalizó mucho material en JPG, en JPEG. Entonces, mucho de ese material se pensó que ya se había digitalizado y tiene un códec rarísimo que no podemos acceder a los materiales. Bueno, sí, se digitalizó, pero no podemos acceder a ellos. Entonces, no estamos hablando de preservación digital. Digitalizar no es necesariamente preservar digitalmente. Bueno, básicamente esos serían algunos de los elementos que quería como poner a discusión con ustedes, porque vamos a hablar ahora de la valoración que se hace para la selección de proyectos. Vamos a tomar en cuenta que como no hay un único modelo, la forma en la que yo propongo es generar categorías que nos permitan hacer esas comparaciones, sabiendo de dónde proviene la información. La propia experimentación en los proyectos nos da otro tipo de bagaje. La idea aquí es conjuntar esas dos modalidades, generar algunas categorías para asentar datos que nos permitan la valoración, y la otra es también sistematizar
la experiencia de la digitalización misma. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, antes de que pasemos a la otra parte. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿La metadata sí ya? Todo bien o no entendimos nada. No, si hay algún asunto que podamos aterrorizar más. El objetivo un poco no sé, les comparto un poco la experiencia cuando uno se enfrenta a la digitalización desde otras disciplinas que no sea un técnico que conoce absolutamente el funcionamiento de todas las máquinas y aparte tienes al especialista de tantos años y de repente la digitalización y la gestión de acervos digitales parece un mundo etéreo, ¿no? O sea, como no podemos ver los objetos, no podemos agarrar el MOB, parece que estamos hablando en un mundo etéreo y al contrario, no estamos hablando con información matemática que no tiene de otra más que ser así. Y entonces tenemos que generar las herramientas para que sea de esa forma y no de otra manera. Otra cosa que quisiera también compartir es si nosotros tenemos poco orden en nuestra gestión de acervo físico, inevitablemente se va a traducir en la gestión de nuestro acervo digital. No hay por qué no fuera así. Si tienes un problema cuando digitalizas colecciones completas, inevitablemente vas a tener el mismo problema que cuando tienes el desorden en el acervo físico, ¿no? Ahora, les mostraba esta gráfica. Voy a regresar tantito, no se vayan a marear. No se mareen, les avisé, entonces es que no sé cómo volver. No la vean tanto. Ok. Este diagrama que les mostré hace un momento muestra diferentes dimensiones del manejo de la información. Yo les hablaba de un modelo conceptual que ya hay grupos de trabajo que han organizado. Bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestra información? ¿Qué estándares del contenido vamos a tener? ¿Qué vocabulario controlado vamos a diseñar y cómo se produce ese lenguaje? ¿Qué tecnología es la que enmarca la gestión de esta información? ¿Qué tipos de formatos de grabación tenemos y cuál es la estructura estándar para entenderlo? Yo creo que habrá pocas personas aquí en esta sala que puede desarrollar cada uno de todos estos formatos, que los haya desarrollado todos, que todos los conozca, que a todos los critique, no. Cuando hablamos de estándares, hablamos de comunidades de intercambio de información. Cuando esta información nos sirve para dos cosas. Uno, si nosotros vamos a mandar a hacer un proyecto de digitalización, tenemos que saber al menos qué es lo que esa compañía nos está ofreciendo acerca de en qué modelo conceptual nos va a dar una base de datos. ¿Qué vocabulario nos va a manejar para que nosotros podamos verter la información? ¿Qué tipos de formatos maneja para la digitalización? Y cómo checa que estén correctamente ubicados en un sistema de almacenamiento. Digamos que esta gama que estamos viendo aquí con colores son selecciones razonadas. ¿Por qué si utilizamos un marco conceptual RDA tiene diferencia a la RAD? No, pues porque ahora es por obra y objeto, y antes era todo en el título, y así cambió cosas que ahora nos sirven más. No estamos hablando de que esta conceptualización de metadata tengan que saberse todos los formatos, pero sí diferenciar que no estamos hablando de lo mismo cuando decimos está en Dublin Core, con un lenguaje MARC, con un base de datos SQL, con un sistema MAM, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar un proyecto de digitalización, es nuestra obligación saber cuáles son las características que vamos a estar manejando en ese transcurso de la gestión de los archivos digitales. Entonces, algo que parece etéreo, como tenemos que aprender lenguaje computacional, lenguaje de archivística, lenguaje de gestión, de preservación, estamos obligados a al menos documentarnos acerca de los estándares específicos que estamos realizando.
Entonces, no es para espantarse, solamente es para saber que sí, no tengo ni la más remota idea de que es un MAM, bueno, entonces tengo que saber cómo funciona una MAM, ¿no? Básicamente esa sería la introducción a lo que vamos a ver. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Paola? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, mañana hacemos un examen de metadata. No, tal vez si les proporcionas una plantilla de ejemplos serviría mucho. Vamos a ver en cada caso las elecciones que se tomaron para que fuera ese formato en ese sistema. Entonces, solamente quédense como con van a ver cuando analicen en sus respectivos lugares de trabajo este diagrama. Es un marco referencial para entender que hay diferentes formas de organizar la información. Tenemos solo que saber en cuál estamos situados y cuál vamos a escoger. Entonces, no se espanten, vamos a ver en cada uno y vamos a repetir una y otra vez que en cada caso se escoge formatos específicos según una fotografía, un video, si es un video de qué video es, si es un 35 minutos, a qué formato es el estándar para la digitalización, cómo se maneja su metadata. Entonces, pues hasta aquí yo lo dejaría, si tienen otro comentario. Este diagrama lo hizo, ahora verás, lo hicieron, ay Dios, Jan Riley. Es un grupo de catalogaciones, de hecho lo distribuyeron como ¿cómo se llama? Con licencia libre para que cualquiera lo pueda. Es un grupo de catalogadores